El Borussia Dortmund fracasó en su intento de fichar a Said El-Mala. A pesar de que el Dortmund lo intentó de todo, subió su oferta final hasta casi los 50 millones, el Köln se negó a dejar salir a su jugador estrella. Parece ser, o lo están entendiendo así los directivos del Dortmund, como una negativa del Köln a vender a su jugador, pero específicamente al Borussia Dortmund, pues ellos habían solicitado llegar a la cifra de los 50 millones de euros. El Dortmund llegó a esa cifra con matices, con variables, pero llegó a la cifra y aún así el Köln dijo que no. Esto el Dortmund lo tomó como un, bueno, ¿no quieres negociar conmigo? Está bien, el Dortmund ya tenía un plan B esperando. En menos de 24 horas, el Borussia Dortmund fichó a Joy Biermann, proveniente del PSV Eindhoven, un mediocampista asociativo con muy buen pase largo, un cerebro detrás de la jugada, ¿no? Y también fichó a Giannis Constantelias, que quienes vieron mi video anterior reaccionando a las mejores jugadas de Konstantinos Karetsas, saben lo mucho que me gusta esta nueva generación de griegos que la están rompiendo en Europa. No me esperaba mucho este fichaje de Giannis Constantelias, pero puesto a que Aslani del Hoffenheim tampoco parecía muy cerca de llegar al Borussia Dortmund y quedándonos sin Said El-Mala, Constantelias ocupa ese lugar perfectamente. Han sido semanas moviditas para el Borussia Dortmund, que enfrenta al Bayern Múnich este fin de semana para la Supercopa. Y bueno, quería hacer un pequeño análisis de qué podemos esperar de este Borussia Dortmund. Un Borussia Dortmund que tuvo 2 juegos amistosos en las últimas 2 semanas bastante productivos, un 3-2 contra el Arsenal y un 2-2 contra la Roma, que a pesar del resultado, quiero destacar algunas cositas, pero ya vamos a ello. Esta temporada que terminó, la 25-26, el Borussia Dortmund se distinguió ante los demás equipos por una solidez defensiva muy predominante. A diferencia de todos estos últimos 10 años, que el Borussia Dortmund tenía un estilo de juego bastante parecido a lo que heredamos de Klopp, tomar muchos riesgos, dejar expuesta la defensa en absoluto, pero a costa de hacer muchos goles. Niko Kovac, para dar un poco más de control, un poco más de equilibrio al equipo, decidió tomar otro rumbo totalmente distinto y la verdad es que, mira, dio resultados. La clave de la defensa del Borussia Dortmund la temporada pasada fue el trío defensivo Bensebaini, Schlotterbeck y Anton. Pero después de esa muralla, después un atacante tenía que pasar por, para mí, uno de los mejores porteros del mundo hoy en día, el señor Gregor Kobel. Un mediocampo bastante interesante, bastante sólido y con tintes defensivos, como puede ser en Mecha y Jude Bellingham, o en Mecha y Sabitzer. Y ya al frente, bueno, al frente pasaba algo diferente. Vamos a ver, si hay algo que puedo destacar del Borussia Dortmund de la temporada pasada es que nos sacó más de una cana a los fanáticos viejos del Borussia Dortmund. ¿Por qué? Porque el estilo de ataque del Borussia Dortmund la temporada pasada fue muy lento. Fue muy paciente, muy asociativo, de mover la pelota de izquierda a derecha, derecha a izquierda, y muy pocos pases incisivos, rompían muy poco las líneas defensivas del rival, había muy pocos pases largos también. Muchos recordaremos cómo llegaron la mayoría de los goles del Dortmund, que es esta jugada clásica de la temporada pasada de Schlotterbeck lanzando un balonazo a la banda derecha, consiguiendo desmarcado a Julian Rierson, que daba un centro exquisito a Serhou Guirassy o a Maximilian Bayer o a Fabio Silva o coloque ahí cualquier jugador. Esa fue la jugada típica del Borussia Dortmund para intentar desenredar esos juegos que costaban un poco más. Sin embargo, creo que esta temporada todo esto va a cambiar. Creo que el trabajo de Ole Buck es clarísimo y es justamente atacar esos puntos débiles que tenía el Borussia Dortmund de la temporada pasada, que a pesar de que conseguimos realmente bastantes puntos, incluso llegando a estar cerca del récord dejado por Jürgen Klopp en la temporada 2012 con 85 puntos, si no me falla la memoria. A pesar de eso, se sintió que en los partidos importantes al Dortmund le faltaba chispa, al Dortmund le faltaba llegar con peligro, como que al final tocaban mucho la pelota, tenían mucho la posesión de la pelota, pero no eran peligrosos, no daba esa sensación de peligro constante, no habían toques rápidos de primera, triangulaciones, nada. Ole Buck hizo unos fichajes que me parecen excelentes, impresionantes. ¿Por qué? Porque justamente está atacando ese quesito.
¿Cómo lo está haciendo? Bueno, vámonos al campito y vamos a ver cómo va a pararse este Borussia Dortmund de la temporada 26-27. Aquí pueden ver dos cosas, ¿no? Aquí faltan dos personas en el 11 inicial. Este sería mi 9 ideal, por decirlo de alguna forma, ya que faltan dos personas que para mí son puestos, tanto el del defensor central por derecha como el medio ofensivo por izquierda, posiciones que podrían ocupar varias personas diferentes. No está muy definido quiénes van a estar ahí de titular. Podemos tener una idea, ¿no? Podemos de repente pensar que un Giovanni Gadú, que costó 20 millones, puede ser titular perfectamente. Me parece que hizo una buena pretemporada. Y podríamos pensar que tal vez o Samuel Ignacio o Chukwuemeka o Fabio Silva, o incluso podríamos colocar aquí a Maxi Bayer y de lateral por izquierda a Svensson. Cualquiera de estas podría ser una opción bastante, digamos, lógica. Sin embargo, creo que pueden haber muchas modificaciones. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Habrá que ver qué decide Niko Kovac. Desde luego tiene muchas opciones. Ahora acaba de llegar Constantelias. A principio yo diría que no tiene suficiente, no va a llegar siendo titular, va a tener que demostrar lo que vale, va a tener que demostrar que puede ser titular, porque puede serlo. Hace muy buena dupla con Carezas, ahora que me pongo a pensar en eso. Me quedé viendo algunas jugadas de la selección sub-21 de Grecia, donde ellos dos, wow, de verdad, hacen muy buena dupla, muy buena dupla. Por inercia, vamos a suponer que la persona que va a ser titular la mayoría de los partidos de esta temporada en esta posición va a ser Samuel Ignacio. Vamos a suponerlo. Y también vamos a suponer que el central por derecha va a ser Giovanni Gadú, que también tiene muchas posibilidades de serlo. En este caso, ¿cómo jugaría el Dortmund con respecto a la temporada pasada, ya que solamente estamos colocando a dos personas nuevas en la plantilla? Pues la verdad es que cambia mucho, sí cambia mucho. ¿Por qué? Porque principalmente por el estilo de juego de Konstantinos Caretsas, que Caretsas vino a suplantar a Julian Brandt, correcto. Sin embargo, Julian Brandt ya estaba en un momento de su carrera donde no era igual de rápido, no era igual de regateador, le costaba un poco más adaptarse al estilo de juego de Niko Kovac, y Carezas es todo lo que necesita Niko Kovac en este equipo y todo lo que necesita el Borussia Dortmund. Lo vimos en los últimos dos amistosos, tanto como contra el Arsenal como contra la Roma. Carezas fue el eje del ataque, dándole muchísima más libertad a Guirassy, que hasta este momento era el eje del ataque del Borussia Dortmund. Todos los ataques tenían que caer en Guirassy y después convertirse en una jugada de peligro para terminar siendo el finalizador de esa misma jugada. Quiero decir, Guirassy tenía que crear la jugada, distribuir para que se desarrollara y finalizarla después. Eso resultó en que esta última temporada Guirassy no era de los máximos goleadores de la Bundesliga, tampoco fue de los máximos goleadores de la Champions, como si lo fue en la anterior a esta. También hubo una lesión que, bueno, lo tuvo fuera mucho tiempo, pero creo que mucho de esa baja de rendimiento fue esta doble responsabilidad que le cayó sobre su espalda. Nunca mejor dicho, porque recibió a espaldas de los defensores. Muchos pases salieron de la línea defensiva o del mismo Kobel hacia Guirassy, que tiene un talento innato para bajar la pelota, controlar, defender con su cuerpo y distribuir después a partir de eso. Creo que Guirassy va a seguir siendo esa persona que recibe a espaldas de los centrales. Sin embargo, creo que ahora va a estar muchísimo más libre de ser quien distribuya el juego, quien cree las oportunidades de peligro, porque ahora Carezas va a ser ese hombre. Ahora Carezas va a ser esa persona que desate el nudo de la defensa contraria y termine consiguiendo ojo con esto, una línea de atacantes tan peligrosa como Guirassy, Maxi Bayer, Samuel Ignacio, Constantelias. Me falta alguien, Chukwuemeka, Fabio Silva. Es una locura el ataque del Dortmund esta temporada y creo que va a ser mucho más efectiva también esta línea de atacantes del Dortmund en comparación a temporadas pasadas. Vamos a comenzar con Maxi Bayer. Maxi Bayer, que bueno, es literalmente un delantero centro, es un 9 de área, muy rápido, eso sí, no es como Guirassy, que es un poco más lento, no, él es más rápido, él es más de correr al espacio. Y Niko Kovac entendió esto de la mejor forma. ¿Por qué? Porque lo coloca de lateral izquierdo.
¿Maxi Barrier sabe defender? No, en absoluto, ni siquiera lo intenta, pero no lo necesita. ¿Por qué? Porque Schlotterbeck hoy en día es uno de los mejores defensores del mundo y puedes prescindir de las espaldas de este jugador. Puede que no necesites tanto un lateral que se entregue tanto en defensa si después tú tienes a un Enmecha, a un Bellingham y a un Schlotterbeck junto a Anton, junto a Gadú, que te pueden hacer la suplencia, por así decirlo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le permite hacer esa suplencia? Bueno, vamos a ponernos en situación de jugada de peligro, ¿no? El Dortmund, teniendo la posición de la pelota, creo que buscaría un planteo más o menos de esta forma. Con un Bayer súper entregado en ataque, intentando siempre buscar ese tiro al ángulo izquierdo al segundo palo, un Samuel Ignacio o un Constante Elias o inserte jugador, no sabemos quién va a ser, intentando intercambiar entre izquierda y derecha dependiendo de la situación, un Konstantinos Carezas que intentará siempre ocuparse de esta zona del campo, que es donde consigue hacer más daño, tanto con sus centros fuera del alcance del portero, como también tiros largos, como el que hizo contra el Arsenal, que la metió en el ángulo impresionante. Que ojo, contra la Roma también la pegó del palo. Es una locura lo que hace Carezas. Julian Rierson, que obviamente va a intentar tener toda la profundidad posible por esa banda derecha. Un Enmecha que siempre intenta meterse como puede por ahí, intercambiando posiciones con cualquier jugador. También hemos visto a Enmecha llegando al área. Tiene mucha facilidad para eso. Y quedaría atrás de todo esto un Jude Bellingham, que es un mediocampista un poco más defensivo y de distribución hacia los lados, ¿correcto? Ya la línea defensiva podemos ver un Schlotterbeck y un Giovanni Gadú que tienen la peculiaridad de que ambos son muy buenos llegando hasta adelante, haciendo triangulaciones tanto con el lateral como con el medio ofensivo derecho o el medio ofensivo izquierdo, incluso llegando a mostrarse en el área ocasionalmente, y Anton, que básicamente sería el último hombre. El Dortmund con la pelota se vería tal que así, más o menos. En situación de defensa la cosa cambia bastante porque dependiendo de por dónde te ataquen, Rierson es muy bueno haciendo ese ida y vuelta. Él siempre va a estar en defensa. Jude Bellingham sería esa persona indicada para cortar líneas de pase, mientras que en Mecha es un poco más de persecución. Sin embargo, he visto cómo se intercambian ese rol fácilmente. Es que depende de por dónde ataquen, ¿no? Porque Bellingham por lo general siempre se pone un poco más hacia la izquierda y en Mecha un poco más hacia la derecha. Pero se viven intercambiando la posición, no es algo fijo. Obviamente de Samuel Ignacio no hay mucho que esperar en defensa, sin embargo creo que puede hacer una buena contención junto a Bayer por esta banda para intentar de que la pelota no pase por aquí. Ahora, si pasa por aquí, olvídate, los que van a defender esa jugada se llaman Schlotterbeck y Jude Bellingham o Schlotterbeck y en Mecha. Estos dos no pintan nada en defensa y no lo harán nunca. Entonces se podría esperar de que cuando el Dortmund se defienda suceda algo más o menos como esto. Teniendo a un Guirassy que intentará siempre hacer ese recorrido verticalmente, nunca vemos a Guirassy moviéndose hacia las bandas, pero Samuel Ignacio sí lo veo teniendo un recorrido un poco diferente. Pero como les dije, si el Dortmund está en una contra, el que va a salir disparado tiene que ser Maximilian Bayer porque es su tarea. ¿Qué pasa? El recorrido de Maximilian Bayer tiene que ser el siguiente: hacia adelante y hacia el área. Él tiene que estar en el área junto a Guirassy. O sea, siguiendo lo que serían estas flechas, quedaría tal que así. Con un Samuel Ignacio que intentaría buscar el espacio por donde lo haya, en cualquier lugar del ataque. Carezas que intentaría ser ese jugador al cual Guirassy buscaría después de recoger el balón en medio campo. Y bueno, a partir de ahí puede pasar cualquier cosa. A partir de ahí, como les dije, en Mecha puede subir. A partir de ahí, Schlotterbeck, Giovanni Gadú tienen mucho recorrido hacia adelante. A partir de ahí, Rierson buscaría ser esa persona que buscaría ese espacio por la derecha para después centrar la pelota. Y bueno, teniendo ese como, digamos, el estilo de juego predeterminado del Dortmund para esta temporada, como hemos visto en los últimos amistosos, ahora tenemos que hablar de las variantes, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las variantes? Yo coloqué aquí a los jugadores de la banca en orden de mayor a menor cantidad de minutos en la temporada. Teniendo aquí dos pequeños huecos, que serían estos dos de acá, o estos dos de acá, no sé,
que serían para los nuevos fichajes, porque para mí ninguno va a comenzar siendo titular, eso es algo bastante obvio. Creo que la persona en el banco que va a tener más minutos sería Fabio Silva. Fabio Silva, que ha demostrado ser ese recambio bastante efectivo para Sejuir así. Es verdad que no tiene un número fantástico de goles, pero es un atacante muy asociativo, con mucha garra, que las pelea todas y creo que va a tener muchos minutos esta temporada. Cuidado si no vemos el gran despertar de Fabio Silva. Otra persona que va a tener muchos minutos es Savitzer, que Savitzer puede entrar por cualquiera de los dos mediocampistas. Por cualquiera de los dos que entre, Savitzer sería el que tenga más proyección hacia el ataque. Si sale por Bellingham, por ejemplo, que es algo que perfectamente podría suceder, entonces sería en mecha esa persona que se quedaría más retrasada o se intercambiarían ese rol mutuamente. Chukwuemeka también lo veo entrando una buena cantidad de minutos, creo que no lo ha hecho mal Chukwuemeka. Podría entrar por Samuel Ignacio perfectamente. Podría entrar por Carezas también perfectamente. Lo veo siendo ese perfil de jugador de MCO, como se diría en FIFA, ¿no? De ese medio ofensivo, ese enganche ofensivo, tanto por izquierda como por derecha. Chukwuemeka lo ha hecho bien en ambos lugares. Ahora, Svensson. Mira, Svensson fue titular una gran cantidad de partidos la temporada pasada. Sin embargo, creo que Maximilian Bayer se va a quedar definitivamente con esa banda izquierda. Como les dije, mientras tengamos bien a Schlotterbeck, no tenemos que preocuparnos en defensa por esa banda, por lo que Bayer sería lo lógico para fortalecer ese ataque que ya de por sí está siendo muy efectivo. Sin embargo, si un día de estos, no sé, a Kovac le provoca colocar a Svensson, entonces podríamos ver perfectamente esto de aquí. Podríamos ver a un Svensson en la banda izquierda y un Maximilian Bayer actuando un poco como ese enganche ofensivo, pero con un poco más de recorrido vertical, no tanto horizontal. Seguimos con Bensebaini, que yo lo coloqué aquí, digamos, como en el medio de todo. Sin embargo, hay muchas posibilidades de que en la primera recta de la temporada sea Bensebaini el titular discutible en la defensa y que Giovanni Gadú vaya entrando poco a poco. ¿Cómo así? Bueno, esto es algo que ya ha sucedido varias veces. Bensebaini jugando por el medio, Schlotterbeck por izquierda y Anton por derecha. La verdad es que esta sería la línea defensiva con más, digamos, recorrido. A mí Bensebaini me parece un central impresionante. Mucha gente lo critica y me parece que son personas que no tienen memoria a largo plazo, piensan en el día a día y por uno o dos juegos que tuvo mal Bensebaini la temporada pasada, no sé por qué, pero lo crucificaron totalmente. De repente, hablar de Bensebaini era sacrilegio. ¿Cómo tú vas a hablar de Bensebaini? Ese muerto. No, ¿qué les pasa? Bensebaini nos sacó del barro en la Champions, en la Copa Alemana, en la Liga, innumerable cantidad de veces. Es un tipo con toda mi confianza. Yo lo colocaría como defensa central en esa línea de tres. Aparte también tiene muy buen toque de balón, muy bueno. Después tenemos a Reggiani, santo dilema. Es verdad que ahora Gadú parece que se va a quedar con esa posición, es verdad que Bensebaini podría quedarse con la posición del medio, pero Luca Reggiani per ser titular. No habría ningún problema con que Luca Reggiani le quitara la titularidad a Giovanni Gadú por lo menos un par de veces, por lo menos en alguna copa, por lo menos en algún partido de menor calibre, porque lo está haciendo muy bien, lo está haciendo excelente. Me encanta el trabajo de Luca Reggiani. Y hablando de los canteranos del Borussia Dortmund, ahora viene una metralleta de canteranos del Borussia Dortmund, como pueden ser Mathis Albert. Mathis Albert tiene una posición bastante clara en el campo, que es de mediocampista ofensivo. Filippo Mané, que fue titular en los dos amistosos que tuvo el Borussia Dortmund en estas últimas 2 semanas y que lo hizo muy bien. Y adivinen dónde jugó. Jugó como defensor por el medio. Impresionante, Filippo. Es verdad que contra el Arsenal tuvo alguna pifia, pero creo que está haciendo un trabajo muy bueno. La recta final de la temporada pasada también lo hizo bastante bien. No sé, yo le daría minutos. Yo le daría minutos. Aquí coloqué a Takato Yamamoto. Sin embargo, no está claro si él va a ser parte del primer equipo todavía. Pero, quién sabe, mira, méritos ha hecho para ser parte del primer equipo. Yo lo pondría, yo lo subiría al primer equipo, yo no tendría ninguna duda de hacerlo. Creo que sería el intercambio perfecto para Carezza porque son el mismo perfil de jugador y nada, creo que ha hecho méritos en esta pretemporada
por lo menos para intentarlo, ¿no? Después tenemos a nuestros dos fichajes estrellas latinoamericanos, a Justin Lerma y a Kawhi Prates. Justin Lerma que anotó su gol en su debut en un amistoso. Sin embargo, lo veo todavía muy lejano como para quitarle una titularidad en Mecha o a Bellingham, pero es que también lo veo complicado para quitarle ese puesto como sustituto a Savitzer. Todavía hoy Savitzer es mucho más que Justin Lerma. Entonces termina estando un poco complicada la situación para Justin Lerma en este Borussia Dortmund. Sin embargo, creo que todo dependerá de cómo afronten sus dificultades. Todo dependerá de lo que demuestren en los pocos minutos que puedan tener al principio. En la pretemporada lo hizo bien, tampoco fue impresionante, pero lo hizo bien. Ahora, Caguaprates es un poco más complicado porque acaba de llegar. Se perdió prácticamente toda la pretemporada, solamente llegó para jugar un par de minutos en los últimos juegos. Y ahí sí lo veo un poco más complicado para tener minutos. Sin embargo, la falta de laterales tal vez le dé un huequito en el equipo. Y aquí ya estamos en la última línea que creo que, bueno, el 10% del tiempo de juego serán estos jugadores. A Emre Can no entiendo cómo todavía va a seguir esta temporada, pero bueno, capaz y lo vemos, capaz y recupere ese estado de forma que perdió en las últimas temporadas. Y está también Musa Kaba, un nuevo fichaje para el primer equipo. Sin embargo, lo veo más pasando más tiempo con el segundo equipo que con el primero. No lo veo a Musa Kaba mayor que Justin Lerma, mejor que cualquiera de las opciones que hay para el mediocampo. Tendría que suceder algo bastante trágico, tendría que suceder algo como una triple lesión en el medio campo para que Musa Kaba tenga realmente minutos en el equipo. Y lo mismo pasaría con los tres porteros del Borussia Dortmund. ¿El Borussia Dortmund fichará a alguien más antes de que se acabe el periodo de fichajes? Yo sinceramente creo que no, así como lo acabo de mostrar ahora, parece ser un equipo bastante completo, bastante equilibrado. Creo que se quitaron ya la espinita de Said El Mala fichando a Birman y a Constantelias, que por cierto, no hablé de Birman, es verdad, no hablé de Birman. Ya comenté que Constantelias jugaría como reemplazo de un Samuel Ignacio o de un Fabio Silva o de un Maximilian Bayer en esta posición. Sin embargo, Birman es un poco más enigmático. ¿Por qué? Porque Birman normalmente en el PSV tenía mucha libertad en el medio campo para desentenderse de la jugada defensiva y centrarse más en la creativa. Suponiendo que le quita el lugar a Jude Bellingham en algún partido, Birman no es ese tipo de mediocampista que tiene mucha proyección hacia adelante. No, él más bien sería todo lo contrario. Él sería más como una especie de Vitinha en el PSG. Constantelias pasa algo interesante con él, que es un mediocampista, puede jugar también como extremo. Para este puesto está perfecto porque es justamente esa mezcla entre mediocampista y extremo. Al final, cuando ves sus números, ves que tienes de 48 juegos, 14 goles y 2 asistencias. No es ese jugador que se la pasa dando asistencias, pero también en su contexto es como para entenderlo. No es lo mismo jugar en Alemania que jugar en Grecia. No es lo mismo jugar en Grecia que jugar en Alemania. Y por eso creo que Constantelias tenía un rol mucho más de finalizador en Grecia que lo va a tener acá en Dortmund. ¿Por qué? Porque en Dortmund se va a conseguir adelante una defensa mucho más complicada. Y aquí también tiene muchos más jugadores de calidad a su alrededor. Entonces tal vez vamos a ver una versión un poco más creativa, un poco más asistidora, un poco más de complementarse con sus compañeros. A diferencia de lo que hacía en Grecia, que en Grecia era el finalizador. Ahora sí, eso que acabamos de ver va a ser el Borussia Dortmund de la 26-27. Yo sé lo que todos se están preguntando. ¿Es suficiente? ¿Vamos a pelear de la liga al Bayern? Bueno, compararnos con el Bayern en cuestión de a quién fichamos termina siendo ridículo, ¿no? Porque mientras el Bayern se gasta 100 millones en Harry Kane, de repente van y fichan a Cristiano Ronaldo, Messi y bueno, eso mismo es el Bayern, ¿no? El Dortmund es algo diferente, es algo distinto, siempre lo ha sido. Tú no puedes comparar al Dortmund en cuestión de cuánto hayan invertido en fichajes, ahí siempre vamos a estar por debajo del Bayern. Sin embargo, cuando tú te pones a ver los resultados, por cada euro gastado del Borussia Dortmund, el resultado es muchísimo mayor que cualquiera de los jugadores del Bayern. Y sí, yo sé, el Bayern de repente tiene un Olise, Harry Kane, un Luis Díaz, ahora se ficharon a Saibari, tienen a Musiala. Es complicado, ¿no? Es difícil compararlos, pero
Cuando vas a la práctica, temporada pasada le hicimos bastante guerra al Bayern Múnich. En temporadas anteriores era muy fácil ver un 6-0, un 5-1, un 5-2. En esta temporada no, en esta temporada fueron los dos juegos contra el Bayern 2-1. Y en ambos el Dortmund comenzó ganando. Hay que ver qué pasa. Yo lo que estoy viendo es un Dortmund muchísimo más efectivo en el ataque, que necesita tocar menos la pelota para meter goles. Eso es lo que me ha parecido en estos amistosos que hemos visto. Eso es lo que pasa cuando traes a jugadores como Birman, que te puede dar un pase largo directo hacia Guirassy para que meta el gol, o directo hacia Bayer para que se vaya en ataque. En fin, ¿qué quiero decir con todo esto? Creo fervientemente de que este Borussia Dortmund va a ser más efectivo y más peligroso que el Dortmund de la temporada pasada. ¿Eso quiere decir que vamos a tener un mejor resultado? Puede que sí, puede que no. Pero los problemas que teníamos a la hora de crear peligro arriba, creo que ya están siendo resueltos. Así que, bueno, línea defensiva estamos igual, mediocampo estamos igual, en ataque aumentamos exponencialmente. Por eso estoy tan ilusionado. Vamos a ver qué pasa. Espero que no vendamos a ir así de a última hora. Ustedes déjenme en los comentarios qué opinan de este Borussia Dortmund. Si querían al Mala, yo no lo quería, de verdad. A mí me parece excelente que no haya querido venir al Dortmund, que se joda, de verdad que se joda. Pero cuéntenme ustedes, ¿a quién querían ver en este Borussia Dortmund? Un fichaje que tal vez quedó en el camino, que ustedes preferirían antes de un Constantelias, antes de un Birman. Si les gusta Constantelia, si les gusta Birman, si lo conocían, porque yo lo conocía a ambos, pero por el FIFA, porque soy un loco de estar jugando FIFA y hago esos fichajes random todo el tiempo. Y ya estaba enamorado de esos jugadores. De Constantelia yo lo hacía crecer hasta global de 89, 90. Es impresionante. Pero esta es la vida real. Esta es la vida real. Lo cierto es que viene del fútbol griego. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Te espero en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video y gracias por ver.